Educación pública, la de todas y todos, naturalmente. Breves programas de radio que irá ofreciendo periódicamente la plataforma por la escuela pública, laica y gratuita de Castilla y León. Un instrumento de conexión de la educación pública en la región. Educación pública, la de todas y todos, naturalmente. Segunda temporada. Ya estamos a 1 de marzo de 2022. Comenzamos el programa número 28, que corresponde con el sexto de la segunda temporada. Mantenemos las dos secciones, al hilo de la noticia y lo que nos preocupa. El tema que nos preocupa en estos momentos es el de la educación pública tras las elecciones. Aunque próximamente grabaremos un podcast específico sobre otro gran tema que nos preocupa, que es contra la guerra. Comenzamos. Al hilo de la noticia. Leemos en el norte de Castilla del 25 de febrero el siguiente titular: Educación pública, la lista de centros gratuitos de 0 a 3 años. Valladolid es la provincia con el mayor número de centros. Dominan los colegios privados en toda la provincia, pero si nos referimos solo a la capital, los números son escandalosos. Existen 60 centros privados que van a ser subvencionados, mientras que en la provincia solamente hay 2, frente a 19 públicos y municipales, mientras que en la provincia hay un total de 54. ¿Qué es lo que sería interesante? Pues hacer un estudio de la distribución pública-privada en toda Castilla y León. ¿De qué? De las condiciones de centros guarderías y si ha habido centros privados a los que se les ha rechazado la petición. Y también cuántas peticiones de los públicos no se han atendido. En cualquier caso, como en el resto de las etapas, pero en la de 0-3 años especialmente, los centros públicos debieran llegar a saturarse por la elección de las familias. Lo que nos preocupa. Esta semana lo que nos preocupa es la situación en la que va a quedar la educación pública en Castilla y León tras las elecciones. Recogemos las propuestas extraídas de los programas electorales de los partidos políticos PP y Vox, que previsiblemente llevarán adelante la política educativa de la Junta de Castilla y León. No comentamos ninguno de ellos, pero creemos que se aprecia bastante bien el sentido de nuestra postura. Tampoco incluimos otras propuestas que quizá debieran de estar, que afectarán a la educación, como pueden ser las declaraciones de Vox sobre la eliminación de la Ley de Igualdad de Género y de la memoria histórica. Sí escucharemos algunas de las respuestas dadas por la comunidad educativa, que las transmitieron en la mesa redonda organizada el 9 de febrero en la Universidad de Salamanca. Esta mesa la organizó la plataforma y el foro. No se dan respuestas a todas las medidas urgentes planteadas porque el PP no estuvo interesado en debatir con las personas que representaban a los distintos sectores educativos. Además, no se pudo debatir tampoco sobre todas las medidas que recogía la propuesta de la plataforma por falta de tiempo.
Las propuestas electorales que dan PP y Vox están distribuidas en función de los apartados que organizaba la mesa redonda sobre las medidas urgentes en educación en Castilla y León. Comenzamos con el apartado Educación pública de todas y de todos. Educación pública de todas y de todos. Lo que mencionan. Tanto el PP como Vox hablan de la libertad de elección de centro, como un derecho de las familias. El PP, además, insiste en que las familias han de tener una pluralidad de opciones distintas con distintos proyectos, principios orientadores, metas y prioridades. El PP habla de gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años. Crear plazas en centros públicos y privados, que vienen prestando el servicio a la comunidad desde hace décadas. Como no está aquí el PP, lamentablemente, pues no le podemos hacer la crítica de haber sacado primero, como decía Carlos, esa convocatoria para concertar los centros de 0 a 3 años, concertarlos primero con las entidades privadas, que eso ha dejado vendida a la enseñanza pública, al ofrecer primero ese concierto a las entidades privadas que ya están preparadas para recibir al alumnado de 0 a 3 y no sacar esa oferta a los públicos, pues hace que la concertada ya pueda coger su clientela y los públicos van a quedar siempre en segundo lugar. Eso es una estrategia que ha tenido la Junta de Castilla y León, a quien no. En cuanto a esa zonificación, la eliminación del distrito único, evidentemente, si se elimina ese distrito único hay que hacer una zonificación. ¿Sería solo geográfica o qué otros criterios se pueden tener para una buena zonificación? Porque sabemos que las ciudades también de manera geográfica tienen sus estratos sociales, ¿no? Sabemos que hay barrios más empobrecidos, sabemos dónde se concentra la gente con más poder económico, y si esa zonificación es exclusivamente geográfica, quizá sigamos con esos centros guetos. Efectivamente, la LOMLOE apuesta en su discurso por combatir la segregación, pero a la vez ha dejado la puerta abierta a que haya ese distrito único, porque efectivamente Castilla y León ha declarado que hace un distrito único. Me parece que, aunque las competencias en educación sean autonómicas, creo que un gobierno ahora mismo progresista podía haber aprovechado la oportunidad de la LOMLOE para realmente cerrar de manera tajante la posibilidad a ese distrito único y que las comunidades autónomas tuvieran que aplicar una zonificación. Entonces, respecto a las ratios, creo que es algo que se puede concretar muy bien. ¿Cómo van a suplir esas necesidades? Porque si plantean una reducción de las ratios, que sería lo suyo, vamos a necesitar más profesores, vamos a necesitar más aulas, vamos a necesitar más centros educativos, más colegios, más institutos y seguramente también más centros de FP. Y si existe o tienen pensado implementar algún plan de actuación al respecto. Educación pública de todas y de todos. Lo que no mencionan. No mencionan contar con la participación real de las comisiones de escolarización por zonas, de los consejos escolares de los centros y sus ayuntamientos, para crear de modo prioritario centros públicos que atiendan y se basen en la diversidad tanto en la oferta educativa como en la atención al alumnado. El segundo bloque es el de Escuela de Calidad, Escuela Democrática. Escuela de calidad, escuela democrática. Lo que mencionan. El PP habla de extender las ayudas en el umbral 2, también en el ámbito universitario, y la gratuidad a la primera etapa de educación infantil. Vox, en cambio, habla de cheque escolar y de mejorar la formación profesional. Respecto a las condiciones laborales, el PP rebaja el horario lectivo para el próximo curso 2022-2023, aumenta las plantillas de los centros públicos y reduce la ratio.
También plantea ampliar la oferta de empleo público para reducir el porcentaje de interinidad al 8%. Nos encontramos además en una facultad de educación con futuras profesoras, futuros profesores, maestras y maestros que entiendo también pueden tener inquietudes. La primera es el tema de la estabilización. Efectivamente, nuestra profesión adolece de una altísima tasa de interinidad que debería estar en un 8% y, si no me equivoco, ronda el 29-30%. Efectivamente, se necesita un proceso de estabilización. Todos los años hay oposiciones, pero es que realmente ahora mismo estamos apenas a 4 meses para que empiecen las oposiciones de maestras y maestros y todavía no se sabe cómo van a ser, por lo menos aquí en Castilla y León. Sé de nuevo que la competencia en cuanto a la convocatoria de oposiciones es de la Junta de Castilla y León, yo lo sé, de la Consejería de Educación, pero muchas comunidades autónomas han sacado ya sus procesos de oposición con respecto al Real Decreto antiguo de acceso a la función docente, y ahora que no está todavía ni siquiera aprobado el Real Decreto nuevo de acceso a la función docente, se va a generar una situación de mucha inestabilidad, de mucha inseguridad. Abogamos por un cuerpo único en el que no se den diferencias, igual trabajo, igual salario. La carrera profesional, que ahora mismo es un complemento salarial que se ha articulado para recompensar el tiempo de experiencia y la formación en el profesorado, ahonda en esa diferencia. Una petición histórica del profesorado que es clave en la calidad educativa, en la enseñanza pública, y es la necesaria disminución de ratios y de horas lectivas. Se comprueba que son dos medidas, no las únicas, pero sí las más urgentes, que permiten un incremento de la calidad educativa. Necesitamos esas condiciones mínimas que podamos volver a lo que había antes de los recortes en educación durante la crisis. Respecto a las ratios, creo que es algo que se puede concretar muy bien. ¿Cómo van a suplir esas necesidades? Porque si plantean una reducción de las ratios, que sería lo suyo, vamos a necesitar más profesores, vamos a necesitar más aulas, vamos a necesitar más centros educativos, más colegios, más institutos y seguramente también más centros de FP. Y si existe o tienen pensado implementar algún plan de actuación al respecto. Respecto a la participación de las familias, el PP plantea impulsarla incrementando las ayudas de actividades y formación. Pero sí quería hacerlo como representante de las familias. Me gustaría trasladar algo que siempre preocupa a las familias, y es la participación y la importancia de la comunidad educativa. No hay ley que se desarrolle que no repita muchas veces la importancia de la participación y la importancia de la comunidad educativa. Pocas veces hemos visto que eso se establezca, se desarrolle, se le dé unas pautas para que sea real. La participación y la comunidad educativa no son un ideal, sino que deben ser una realidad, porque eso es lo que realmente es el contexto educativo. Si consideramos que esto es así, se le debe dar un contexto, una estructura para la participación. No solamente una estructura, sino una formación. Porque incluso nuestro alumnado menor son pequeños, pero tienen sus ideas, sus argumentaciones, y desde luego no son tontos para saber lo que quieren y qué es lo que les educa de la mejor manera. Entonces debemos de generar esa estructura en nuestro sistema educativo para que nuestros menores estén formados para esa participación, pero también las familias para que puedan sentirse seguras en esa participación, porque realmente la necesidad está. Muchas veces el alumnado comenta cómo no se le escucha, cómo no se le tiene en cuenta en grandes de las decisiones que le afectan. Hacemos un contexto en el que parece que se les escucha, pero realmente no es así. Y lo mismo ocurre con las familias. Muchas veces se nos alude o se nos llama para ayudar en momentos críticos, pero luego nuestra voz se vuelve a olvidar cuando las cosas han pasado. Entonces, mi petición, aunque no mi pregunta, si es que realmente haya un desarrollo concreto de esa participación y que esa comunidad educativa sea real. Educación pública, la de todas y todos, naturalmente. Escuela de calidad, escuela democrática. Lo que no mencionan. Dotar de más profesionales y especialistas en los centros. PT, AI, enfermera o enfermero, escolar, educador o educadora social.
servicios a la comunidad, etc., que aseguren una inclusión educativa real. Abrir los centros educativos fuera del horario escolar, como centros públicos de ocio saludable y entorno seguro. Fomento de las cocinas in situ y alimentación saludable y de cercanía como apoyo al desarrollo del entorno y de la salud. Hablaba sobre el acuerdo que finaliza con la concertada en 2023 y yo quería saber si este acuerdo se va a renovar y se va a continuar financiando la concertada o si esos recursos, esos fondos se destinarán completamente a la educación pública en su totalidad. Respecto a los centros abiertos, pues hombre, sí que es cierto que los consejos escolares tienen la capacidad de abrirlos, pero no tienen los recursos. Entonces queríamos saber si para estos proponían también algún tipo de actividad cultural, si las bibliotecas de los institutos se podrían usar, o si simplemente, y esto es algo que no consume muchos recursos, los mismos patios donde se puede jugar al fútbol o practicar deporte, para los estudiantes que viven en el barrio o de otros lugares de la ciudad puedan usarlos, como sucede en muchos países de Europa. Continúo con las cocinas y los comedores. Queríamos saber, si se va a tomar la decisión de crear cocinas in situ en los propios colegios, cómo se van a adaptar estos centros a las nuevas cocinas y si esto irá acompañado de algún tipo de educación alimenticia, implementación en el currículum de... La voz de los niños, la voz de la escuela, la voz del maestro, la voz de la conciencia. Habla, pinta, juega, piensa, escribe, aprende. La escuela es un tesoro para los que lo defienden. Y el tercero, currículum por una escuela democrática, que en este caso quedó inacabado. Currículo para una escuela democrática. Lo que mencionan. El PP hace una generalización sin matices. Mantendremos e impulsaremos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la atención a la diversidad, la prevención de la violencia de género, la convivencia, el respeto democrático y el pensamiento crítico en los currículos de nuestra comunidad. Lo que no mencionan. No se menciona una educación con enfoque competencial que busque una capacitación y no un proceso selectivo, tanto en niveles básicos como en bachillerato y la universidad. Como tampoco se menciona cómo concretar el porcentaje de autonomía de los centros para asegurar la adecuación de sus proyectos a la realidad social, con los recursos suficientes, seguimiento y valoración en diversos aspectos como materiales, horarios, dedicación, etc. Otros aspectos que tampoco mencionan. Es algo que no se ha comentado hasta ahora, que es el tema de la formación profesional. Y es que se han generalizado las prácticas sin pagar, un modelo dual que pretende copiar el modelo alemán, pero que no se asemeja para nada a lo que se hace en este país. Realmente lo único que se está haciendo es crear mano de obra barata que en este momento está beneficiando al empresariado, que es el tema de las tasas. Yo le pregunto, ¿por qué no abordamos ya el debate de que no existan las tasas? Porque una tasa es una imposición. Y yo creo que todos los que estudiamos en la universidad hemos visto cómo gente, como estudiantes, como compañeros han tenido que abandonar la carrera universitaria porque no podían afrontar el pago de las tasas. ¿Qué pasa con el Plan Bolonia? Parece que pues nos hemos olvidado de ello completamente. Otra de las principales preguntas es si consideran que realmente la educación a nivel rural y también universitaria es totalmente gratuita, porque no solamente las tasas universitarias son sangrantes, y sí consideran que el transporte, por ejemplo, en el ámbito rural, para algunas familias que, conociendo las situaciones laborales del campo cada vez peores, pues suponen una dificultad para afrontar la educación de sus hijos. Educación pública. La de todas y todos, naturalmente.